En el nombre de Jesús, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesucristo por darnos la bendición y el privilegio de estar aquí reunidos nuevamente. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor. Padre Santo, en esta noche venimos delante de tu santa presencia, reconociendo de que tú eres Dios, Dios Santo, que eres Dios misericordioso, que eres Dios de toda verdad. Pero sobre todo venimos, Señor, delante de ti con toda la confianza que nos da tu palabra, donde nos invita a que nos acerquemos a ti y que tú te acercarás a nosotros. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús en cada uno de los hermanos que están ya conectados, en aquellos hermanos también que están en el proceso. Oramos por cada hermano, por cada estudiante. Lo ponemos en el hueco de tu mano. Te suplicamos, Padre bendito, que tomes el control de la vida de cada uno de mis hermanos, de su familia, de sus necesidades, de sus preocupaciones. Mi Señor, toma tú el control de todo para que mis hermanos salgan adelante, para que sean exitosos, para que vayan de triunfo en triunfo y de victoria en victoria en el nombre de Jesucristo. Pon en nosotros, Señor, el querer como el hacer por tu buena voluntad. Ministranos. Estamos con el corazón dispuesto a recibir de ti, Señor, toda bendición de lo alto. Ayúdanos, Señor, a, a poner todo nuestro empeño para comprender mucho más el contenido de tu palabra, la verdad que está en tu palabra, todas esas promesas, esa palabra profética que se activa con la fe, Señor, en Cristo Jesús. Por favor, bendice a cada hermano, llénalo de sabiduría, de entendimiento y el anhelo, el deseo de poder comprender, de poder analizar y de poder sacarle la mejor de las ventajas a las Sagradas Escrituras. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a ver cómo estamos. Quiero hacer una pregunta. ¿Hicieron el trabajo que tenían que entregarme el día de hoy? ¿O lo mandaron por correo? Amén, amén, amén. ¿Lo mandaron por correo o o lo postearon hoy? Es que no he revisado los correos hoy. No, yo lo mandé, pastor, realmente a su WhatsApp, al Al suyo. WhatsApp. Ah, ya. Sí, Sí, vamos a dejar a revisarlo. Vamos a revisarlo. ¿Cuándo lo? Ah, sí, lo mandó hoy, ¿verdad? Sí, sí, aquí hoy, está. ahorita. Ah, bueno. ¿A dónde lo tenemos que mandar, pastor? ¿Aquí al grupo o a su correo? Al grupo. Si me lo pueden mandar a mi número de WhatsApp, ahí también yo lo puedo recibir. Y lo voy a leer y todo, y después yo les voy a mandar a ustedes su nota. Bien, vamos a continuar con la lectura. Eh, Estamos hablando de la teología como ciencia
Y la teología como ciencia, pues como cualquier otra disciplina, no crea, sino que descubre los hechos ya existentes. Había una discrepancia, sobre todo en el periodo en el periodo moderno, con esto de la revolución bolchevique y las consecuencias que se dieron a raíz del estudio del ateísmo y cómo proliferó el ateísmo y cómo se incrustó a nivel científico y se puso en tela de duda de si la teología era considerada una ciencia. Y en algunos estudiosos pensaron que el estudio de Dios, el estudio de la religión no podía ser ciencia. Pero volvió de nuevo con un cierto revisionismo europeo a golpear la palabra teología y desde el mismo seno del Vaticano eh, ellos extendieron que la teología era una ciencia, que era la ciencia más antigua. A esto también se unió muchos de los principales teólogos del siglo XX que defendieron a capa y espada a la teología como una ciencia, considerando históricamente que siempre fue una ciencia y que antes que las demás ciencias, esta ya estaba, ya tenía su objeto de estudio, que tenía su método, que tenía su espíritu, ¿verdad? Que son las partes que caracterizan a una ciencia. Entonces, por lo general se toma en cuenta a dos grandes partes. Eh, Aquí tenemos el método, por ejemplo, que es una parte principal de la ciencia, ¿verdad? Hay algunas disciplinas que no tienen en sí una metodología eh, lisa y llanamente dicho, pero en caso de la teología sí tiene una metodología que incluye una investigación sistemática acerca de la verdad de Dios, acerca de Dios, su característica, su relación, su revelación y cómo los hechos se fueron dando históricamente. Eh, este método también se asocia a otras ciencias de las que se alimenta la teología, como la geografía bíblica, por ejemplo, la arqueología bíblica. Y todas estas ciencias, estas disciplinas también van mancomunadas y ahora también está la antropología bíblica y cada vez surgen nuevas ciencias y la última que yo estuve revisando era la teología de la santidad. Eh, Hay una obra, creo que es la teoría de la santidad que la escribe Raúl Saldívar. Y en esa teoría de santidad, él expone por qué la teología es ciencia y por qué la búsqueda del estudio de la santidad también se convierte en una ciencia. Además, existe un espíritu, es el investigar sin prejuicios y con un criterio liberal todos los hechos pertinentes, ya sea estos objetivos y subjetivos. Entonces, con esto del espíritu, es que cada vez que vamos a hacer uso
de la teología para demostrar una verdad, para extraer un teorema, sacar una teoría, buscar un axioma. Todo esto requiere tener un espíritu liberado, o sea, ir sin prejuicios. Por ejemplo, si alguien quiere estudiar la verdad de la gracia o la verdad de la segunda venida de Cristo, si vamos ya con un aprendizaje preconcebido, va a ser muy difícil que salgamos de nuestra esquina, ya de lo que ya tenemos. El estudio científico, el estudio de la ciencia requiere que uno esté dispuesto a escucharlo, a verlo todo, a estudiarlo todo. Y aún si tiene que ir a hacer estudios de campo, tiene que ir dispuesto a tener una mente amplia. Y es lo que cuesta dentro del plano religioso. Cuesta sacar todo lo que tenemos para aventurarnos a un estudio eh, tan serio como es el estudio de la ciencia teológica. Entonces, cuando no tenemos esa claridad, ¿verdad? Yo les decía a un grupo de hermanos que estaban, creo que fue en una maestría, yo estaba exponiendo acerca de que deberíamos de entrar dentro de la sala de clases del módulo. Estábamos hablando acerca de la lógica elemental y era la clase de filosofía. Y lo digo, si entramos nosotros a un cuarto de estudios y no queremos dejar nuestro propio concepto, los argumentos aprendidos, jamás vamos a conocer otros argumentos con los cuales comparar tanto la fortaleza de nuestra doctrina como la debilidad de nuestra doctrina. Cómo defender nuestra doctrina pues, frente a otras posturas. Entonces, exponíamos esto y yo le decía, solo vamos a plantear unas 10 doctrinas diferentes a las nuestras para que nos demos cuenta qué tan fuertes estamos en nuestra propia doctrina. Y esto nos ayuda porque la ciencia de la teología procura descubrir por todos los medios legítimos, tanto objetivos como subjetivos, toda la verdad y nada más que la verdad. Y entonces cuando estamos en búsqueda de la verdad, en búsqueda de, 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 de esa realidad que es tan necesaria para nosotros y también para otros, que nosotros podemos llevarlos a que puedan entrar en esa corriente, en esa afluencia de bendición que solo lo podemos obtener del estudio serio de la palabra de Dios, un estudio sistemático de la palabra de Dios. Y aquí encontramos que a la teología se le considera la reina de las ciencias, precisamente por su interés primordial de un estudio de Dios, la fuente última de toda verdad y realidad. Ah, a pesar de que algunos filósofos han querido obviar la existencia de Dios, como lo que pasó con los hermanos Berkov y Horf, que eran ateos, que eran ateos, y dispusieron a hacer un estudio, ellos querían escribir una tesis
acerca del fundamento de la no existencia de Dios. Partiendo de los textos sagrados, del estudio de las Sagradas Escrituras, y a medida que ellos fueron ahondando en el estudio, buscando en arqueología, buscando la antropología, buscando todos los estudios históricos, poco a poco ellos fueron comprendiendo que la tesis de la no existencia, la teoría de la no existencia de Dios, eh, era muy débil en el caso de ellos. Y emprendieron ese viaje profundo de estudio. ¿Y qué creen ustedes que ocurrió? Terminaron aceptando, no solamente aceptando que Dios existe, sino entregándose a Jesucristo. Y gracias a ese deseo de estudiar y de entrar a estudiar, de buscar una verdad con la mente libre de todo prejuicio, es que encontramos ahora que una de las teologías más importantes que un estudiante debe de leer es la teología de Berkov, ¿verdad? Es una de las teologías sumamente interesante. Hay otro profesor, Josh McDowell, escribe una obra sobre evidencias que erigen un veredicto. Y toda la obra tiene que ver con con una investigación científica acerca de la no existencia de Dios. Ahí mismo en la obra él cuenta cómo se lanzó a la aventura de demostrar que Dios no existía y cómo Dios, a través de esa necesidad de conocer la verdad, se encontró con la verdad. Y este hombre, eh, que murió precisamente hace como unos 3 años, ya muy anciano, y ya muy viejito, él aún predicaba, llegaba a la iglesia con el tanque de oxígeno y ya no se paraba, sino que sentado, recostado, pero él estuvo predicando hasta el último momento. Uno de los hermanos de la iglesia bautista de aquí de Honduras, eh, fue llamado de acá y me dijo, me llama el hermano Josh McDowell para trabajar a nivel de América Latina con el ministerio y voy a estar como subdirector de América Latina, el hermano Donaldo Rodríguez. Y él me contó parte de la historia del hermano Josh McDowell. Yo había leído el libro este, Evidencias que erigen un veredicto. Ustedes los pueden buscar ahí por internet, los que les gusta la googleada. A donde quiero llegar es que todo estudio serio en búsqueda de la verdad no es posible si no tenemos un espíritu dispuesto, un espíritu de, de sed, de hambre de Dios y de su palabra. Si eso no existe, no vamos a entrar a ninguna realidad. Eh, Cuando les dije que habían filósofos, ¿verdad? Y tuve la oportunidad de leer una obra de Rafael Gambra hace quizás unos 44 años aproximadamente. Es un filósofo español que escribe la historia de 22 filósofos, de la historia griega y de la historia de Europa Occidental. Y cuando se refiere a San Agustín y a Santo Tomás de Aquino, los pone como las eminencias, ¿verdad?, de Occidente que clarifican la verdad
de Dios en la mente de muchas personas. El mismo José Ortega y Gasset, que era un ateo, pero en una de sus obras considera que si existe la posibilidad de un ser supremo, tiene que ser la primera de las verdades y las últimas de las consecuencias, como decía él. Entonces, todas las ciencias en su investigación de la verdad encuentran su fin último en Dios y en la relación personal de Dios con el universo. Era imposible encontrarse con un Albert Einstein que en ningún momento negó a Dios, no negó que Dios existía. Más bien él pensaba que todo lo que hay en el universo y todo lo que él logró descubrir, no era posible que una mente cualquiera lo haya hecho, que un accidente cósmico haya dejado todo tan ordenado como él lo exponía en su teoría de la relatividad de la Tierra. Entonces, con todo eso, cuando uno está estudiando filosofía, existe la tentación en el estudio de la filosofía, está la tentación de llenarse de vanidad y de mucha teoría y de enfermarse con el conocimiento y perder de vista la existencia de Dios. Y es lo que pasa con la filosofía positivista, ¿verdad? Hay dos corrientes, dos grandes corrientes filosóficas, y lo pongo así porque en determinado momento uno logra descubrir en estos estudios que han habido hombres que desde su interior sienten la necesidad de conocer más y más acerca de las verdades, de las cosas, del todo. Y, y hay otros que están buscando la manera de demostrar que eso no existe, que no hay el todo, que no hay un fin último, ¿verdad? Y todo lo que hay aquí es relativo. Entonces tenemos el determinismo por un lado y el positivismo por otro lado. Y cualquiera diría que la filosofía positivista es la filosofía que sustenta que Dios existe dentro de todos sus campos, ¿verdad? Que ellos estudian y promueven. Pues no, es la filosofía positivista, ese conglomerado de científicos que son ateos, que no creen en Dios. Y la filosofía determinista, ¿verdad? Es ese segmento de científicos, de filósofos que están pensando siempre que hay un ser supremo. Y en este caso, en nuestro caso, como dicen los alcohólicos anónimos, es el Dios. Ahora, hay una variedad de posturas a nivel de estudiosos de la teología. Algunos no salen totalmente del campo de la filosofía. La palabra filosofía es amor a la sabiduría. Filo, que es amor, y sofía, que es sabiduría. No es una palabra eh, más antigua que la teología, sí, esa es una palabra que surge de la expresión de Pitágoras, que le preguntaban a Pitágoras cuál era su estudio, y él dijo que él no tenía ningún estudio más que amor a la sabiduría, o sea, filosofía. Ahora, decía que hay muchas posturas y en el mundo cristiano, protestante,
encontramos a muchas personas que estudian la teología, que tienen un un amplio conocimiento de la palabra, de las Sagradas Escrituras, de la revelación y de las diferentes ciencias, de las lenguas originales con las que se escribe la palabra del Señor. Entre ellos tenemos a- al profesor Miguel Bonino, que establece dos tipos de fuentes de la teología. Una es la fuente primaria, que da por sentado que la Biblia es el archivo documental de la revelación de Dios de sí mismo en Jesucristo. Así que la Biblia, las Sagradas Escrituras, se consideran como la fuente, ¿verdad? Por excelencia. Así que la Biblia es la única regla de fe y práctica y la única fuente primaria de toda autoridad de la teología cristiana. No tenemos otra. ¿De dónde? ¿A dónde vamos a acudir para encontrar? Ahora, con esto de la fuente primaria, eh, los estudiosos de la teología prefieren las Biblias antiguas a las modernas, porque se supone que las Biblias antiguas se acercan mucho más a la original, a la revelación original. Y porque las Biblias modernas obedecen a necesidades modernas. Y las necesidades modernas tienen la tendencia a cambiar el trasfondo de, de la revelación de Dios. Estaba escuchando un comentario de un rabino que estaba diciendo, ¿por qué no creemos en las diferentes versiones de los escritos que tienen los cristianos? Porque han cambiado tanto que ya el mensaje de Dios está falseado, porque cada vez más los, los encargados de editar nuevas versiones de la Biblia están queriendo complacer eh, el conocimiento, complacer los estudios, las necesidades de la sociedad moderna. Entonces tienen que cambiar el lenguaje. Y si se cambia el lenguaje, cambia también el trasfondo. Entonces, ¿hasta qué punto es sano el trastocar las Sagradas Escrituras? Últimamente tenemos una cantidad de versiones y cada uno se siente más a gusto cuando estudia una versión que uno la asocia con su propia cultura, con su lenguaje. Entonces muchos estamos estudiando, hoy día estudian la Reina Valera, otro día estudian la nueva versión internacional, otro la Dios habla hoy, otros el lenguaje actual, otros la versión pechita, que está muy de moda con las iglesias mesiánicas, y otros la versión nácar columna, la versión caribe, y hay una gran cantidad de versiones modernas. Eh, pues no es que me incomoda, yo tengo la mayoría de las versiones. Yo tengo como unas 7 versiones de Biblia, pero mire hermano, yo sigo usando la Reina Valera, porque si de algo estoy seguro es que esta versión fue usada por el Espíritu Santo para alcanzar a América Latina y por algo la utilizó. No es la versión más perfecta, ¿verdad? Según los estudiosos, ¿verdad? Me decía un licenciado en lingüística bíblica, él me estuvo dando la segunda parte de griego, él estudió griego
en Puerto Rico y me estaba diciendo, mira, el estudio más completo lo tenemos en la NBI, ¿verdad? Y me explicó por qué. Pero yo sigo sosteniendo esto. En América Latina, la Reina Valera es como la reina de las revisiones modernas y hizo de las sociedades bíblicas un emporio, porque a nivel mundial después se volvió hacia Asia, esta Reina Valera, en países como Filipinas, por ejemplo, que hablan, en parte hablan español, y países como en África, el Congo, que también habla español, y aquí en el norte de África, que hay un país que es musulmán, pero que también tiene una parte de tu población que es cristiana. Así que la Biblia se constituye la fuente primaria para el estudio de la teología. Uno no puede hacer teología si no estudia la palabra de Dios. Nadie puede hacer teología partiendo de otra fuente. No, no pueden. Sería muy falsa esa teología. Ahora, las fuentes secundarias, ¿verdad? Una de las fuentes secundarias que tiene el estudio de la teología es precisamente la naturaleza. En la misma palabra del Señor encontramos nosotros cómo naturaleza revela el poder de Dios y la creación de Dios junto con las cosas divinas. La naturaleza habla acerca de Dios y de las cosas. Cuando uno lee en el capítulo 1 de Génesis, la manera como el Señor fue creando eh, todo lo que existe, el mundo y la naturaleza y todas sus características, ¿verdad? Cómo fue Dios creando y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno y llegamos a Génesis 1, 25, 26 y 27 y allí nos encontramos con cómo Dios crea al hombre a imagen y semejanza de Dios lo creó. Pero antes de crear a Dios, creó la naturaleza. Dios crea primero la casa y después lleva la pareja. O fue al revés. Primero Dios hizo al hombre y después digo, le voy a hacer una casa, le voy a hacer un universo con, con agua, No, ¿verdad? No, primero Dios y creó todo el ambiente. Si este ser humano vino a encontrar ya todo creado, todo listo, solo para vivir ahí, solo para comer, solo para levantar la mano y comer, pues. Imagínense cómo Dios tenía al hombre. Solo levantaba la mano y comía y había de todo. Pero el pecado del hombre, el deseo de conocimiento del bien y del mal, pues lo llevó a perder de vista todo lo que Dios tenía. Hay un texto que está en el Salmo 19, verso 1 al 4. 19, Salmo 19. Vamos a ver. Dice la palabra de Dios. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oído su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Y en el verso 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que encontramos que Dios está en todo, todo tiene el sello de Dios. La otra fuente secundaria es la experiencia como fuente de la teología. No hay que olvidar que cuando se estudia la teología cristiana, el hecho básico de que la verdadera experiencia cristiana implica una relación vital, íntima y personal entre Dios y el hombre. Esa relación que existe, ese encuentro que es un encuentro fenomenológico, como dice el, el, el escritor español, es un encuentro fenomenológico porque transforma al hombre, lo cambia y ese cambio que se origina en ese encuentro de la criatura con su Dios creador, ¿verdad? Es fuente de estudio. Había un ateo, un hombre de ciencia, pero era muy controversial y en una ocasión retó a un pastor a un debate televisivo. Él dijo, yo voy a retar a este pastor famoso para que en un debate me demuestre que Dios existe y yo le voy a demostrar que Dios me existe. Y aquello llamó al interés de mucha gente que llegó a oídos del pastor y el pastor llegó a aceptar el debate. El pastor le dijo, yo voy a aceptar el debate, pero primero vayámonos a los hechos. Por un lado, yo voy a traer el testimonio de personas que fueron transformadas por nuestro Dios y por su palabra. Y por 100 que yo traiga transformados, usted me va a traer 10 que fueron transformados por la dialéctica o por el materialismo dialéctico. Y entonces aquel hombre se quedó pensando y dice, no, es que vamos a debatir, no, es que debatir sobre teoría no es concluyente, a nada llegamos. Creo que aquí es qué obtengo de beneficio yo si estudio la dialéctica histórica y el materialismo dialéctico y qué obtengo yo de ventaja, de beneficio si yo estudio las Sagradas Escrituras y estudio de Dios. Y les lo espero dentro de 15 días aquí mismo en este local y le voy a traer 100 personas que fueron totalmente beneficiadas, que su vida fue transformada poderosamente por el estudio de esta palabra. Usted tráigame, solamente 10 tráigame. Y a los 15 días el pastor llegó, no solo con 100, si es que se le unió una cantidad de gente que rodearon el estudio de la televisión. Y las cámaras salieron y le preguntaban a la gente, ¿y usted cómo fue transformado? ¿Cómo? Y empezó los testimonios de cómo el Señor había transformado sus vidas, cómo el Señor había cambiado su condición, cómo el estudio de la palabra a ellos les había devuelto el deseo de seguir viviendo y de seguir trabajando. El, el ateo no llegó. Mandó una nota diciendo que se retiraba del debate y que mejor no iba a hacer nada. El pastor le dijo, vayámonos a la historia y busque usted un ateo
de los Estados Unidos de hace 150 años y busque a un cristiano que vivió en el mismo tiempo que ese ateo y busque la generación del ateo, las generaciones hasta este tiempo, quiénes son, y busque la generación de ese mismo cristiano hasta este tiempo, quiénes son, qué han logrado. Y entonces aquel le dijo, yo no hay que responderte porque yo no conozco a los ateos de hace 150 años, pues yo te daré el nombre de uno que fue famoso hace 150 años aquí en Norteamérica. Y te daré el nombre de uno que fue cristiano y famoso también al mismo tiempo. Y le dice, de los descendientes de ese ateo, 150 de ellos fueron criminales y terminaron en las cárceles. De ellos, muchos hoy, de sus tataranietos, siguen siendo criminales. Y de este cristiano, dice, la mayor parte de ellos fueron hombres de bien. Llegaron a ser senadores, gobernadores, científicos, gente de empresa. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Le dice este pastor, ¿qué, qué me da a mí de beneficio estudiar la dialéctica materialista y el materialismo histórico? Ninguno, le dice, me retrasa, me vuelve atrás. Entonces aquí la experiencia, que dicho sea de paso, sirve como tradición y testimonio en la forma de vida que tienen los judíos, porque para ellos todo esto tiene que ver con la relación con Dios. Y leemos aquí, dice, no hay que olvidar cuando se estudia la teología cristiana el hecho básico de que la verdadera experiencia cristiana implica una relación vital, íntima y personal entre Dios y el hombre. Es algo más que una aprehensión intelectual o una aceptación de la verdad. Dice aquí los contactos espirituales, relaciones correctas, éticas y espirituales, así como la obediencia personal a la voluntad divina nos llevan a un verdadero conocimiento de Dios. Entonces nos encontramos frente a estos testimonios, frente a estos hechos indubitables de hombres que, aunque no sepan leer y escribir, en el caso yo conocí a dos pastores que no sabían leer y escribir, pero dirigían iglesias de gente que sí sabía leer y de gente que eran hasta maestros de escuelas, de colegios, y dirigidos por un hombre que no sabía leer y escribir. ¿A qué se debía la autoridad que él tenía? A su relación con Dios, a esa experiencia, a esa experiencia. Otra, otra fuente secundaria están los credos como fuentes de la teología, porque la teología entonces estudia no solamente la parte de los hechos, sino que también estudia la parte de la fe, la parte de la dogmática. Entonces, un credo es una confesión de fe, un grupo de doctrinas señaladas para su aceptación o artículos de fe. En algunas eh, universidades, sobre todo las primeras universidades que surgieron en el año de 1227 aproximadamente, surgió la primera universidad en Europa. ¿Y cómo comenzó esa universidad? Comenzó a través de grupos de estudio que se formaron, se llamaban colegios, ¿verdad?
por qué colegios? Viene de la palabra collegium. Collegium viene de colegir, de tomar la opinión de varios y sacar de esas opiniones una enseñanza. Entonces, eh, el colegio, como lo conocemos hoy día nosotros, es un centro de estudio, pero en aquel tiempo eran como peñas de estudio donde se reunían pensantes, hombres intelectuales, se reunían para discutir sobre temas vitales, ¿verdad? Los tres grandes temas que se daban en ese tiempo, tanto en el estudio de la trivium en la universidad, ¿verdad? Y, y- y allá por el año de 1310 aparece ya las universidades mucho más grandes, pero siempre con la limitación de las materias, ¿verdad? Ya no eran trivium, sino que quatrivium, o sea, eh, trivium se dice porque eran tres materias básicas las que estudiaban, y quatrivium porque eran cuatro materias las que estudiaban en el colegio, ¿verdad? Eran como la razón de la discusión, ¿verdad? Se llevaban los temas y se colegía, se buscaba un consenso sobre temas que tenían que ver con la gramática, con la jurisprudencia, o sea, lo que es derecho hoy día, y en cierto sentido con la retórica, el arte también que producía los discursos y la dirección de masas. Eran las tres grandes estudios que se daban, y por último la alquimia entró ahí, que es la medicina, ¿verdad? Entonces los credos también eran confesiones de fe que se encontraban después de un arduo trabajo de discusión en las convenciones o los concilios, ¿verdad? Entonces, en los concilios, y concilium también significa, viene del latín, que significa armonizar, conciliar, ¿verdad? Entonces, los concilios buscaban encontrar la verdad sobre una doctrina, o una doctrina que fuera exactamente bíblica, que tuviera todos los fundamentos necesarios para poder vivirse, practicarse. Y con eso daban al traste, ¿verdad?, de las falsas doctrinas. Pero para que esa doctrina tuviera un fundamento, tenía que haber a alguien que tuviera un conocimiento profundo acerca de las Sagradas Escrituras y de su revelación. Entonces, los credos pueden ser individuales o colectivos, escritos o no escritos, válidos o sin valor. Siendo así, pueden aceptarse como fuentes subsidiarias de la teología. Y aquí tenemos tres grandes credos ecuménicos. ¿Por qué este credo es ecuménico? ¿Qué entienden ustedes por la palabra ecuménica o ecuménico? Hay algunas palabras técnicas que pueden ayudarnos a entender este tipo de expresiones, como la palabra ecuménico tiene que ver con ecumenis. Es una palabra latina que significa todo en común, todo en común, en otras palabras. Y hay otra palabra interesante, eh,
que tiene que ver con la unión de posturas, el sincretismo. El sincretismo religioso es cuando se asocian varias posturas y de todas ellas se busca la más exacta, aunque también el eclecticismo, el eclecticismo eh, es la unión es la unión de las partes vitales y positivas de varias posturas, y esas partes positivas se buscan armonizar una sola postura filosófica teológica. Entonces tenemos eclecticismo con P, ¿verdad? Eclecticismo, sincretismo y lo ecuménico. Son tres Pastor, palabras que, sí, solo quería comentar un concepto de ecuménico, que ajá, dice que es todo lo que se refiere a aquello que busca la unidad, el diálogo y la cooperación entre distintas iglesias o confesiones cristianas. sí. Algunos lo tienen como mala palabra, fíjese, porque este es un concepto católico, ¿verdad? Pero la palabra ecuménico en estos tiempos no está muy bien vista, considerando que su momento más álgido fue a raíz del Concilio Vaticano II, con el Papa Pío II, por ejemplo, cuando él declaró en su encíclica Rerum Novarum, declaró que la iglesia protestante ya no se le iba a llamar protestante, sino hermanos separados, y él comenzó con un empuje de volver ecuménica a todas las iglesias protestantes y católicas y tener un solo, volver pues de nuevo a armonizar y tener una sola autoridad. Y es el anhelo de algunos hermanos, inclusive, es volver a la Iglesia Católica y estar bajo la égida de los cardenales. Aquí en Honduras había un pastor, no sé si está vivo o está muerto, pero cuando eligieron al Papa, Papa Juan Pablo II, él dijo, tenemos papa en Roma. Y no solamente lo dijo, fue hasta Roma y le besó el anillo al Papa. Y era una eminencia aquí en Honduras. Cuando él vino, quiso explicar la razón por qué él fue a Roma. Yo estaba en esa reunión cuando él regresó. Y fue muy triste ver a los pastores cuando él se paró al frente porque le dieron la oportunidad de que explicara. Los pastores dieron la espalda, se dieron la vuelta y prefirieron ver hacia afuera. Y entonces él no pudo hablar, solo se bajó y dijo, disculpen, vine en el momento equivocado. Perdonen, hermanos. Uno de ellos dijo, no tenemos por qué escucharle si usted fue a vender la iglesia a Roma. Usted fue a vender la iglesia evangélica a Roma.
Entonces, ¿por qué estamos hablando del ecumenismo? Porque es una palabra que va a cobrar vigencia dentro de poco y ya existe un concilio mundial de iglesias que propugna el ecumenismo religioso y, y está buscando el concilio latinoamericano de iglesias, eh, busca la manera como la iglesia evangélica se una a la iglesia católica para hacer un frente común, así como lo hicieron hace poco aquí a nivel político, que iglesias evangélicas fueron con las católicas a marchar a la calle. Pues a la gente que no entiende de esto, del ecumenismo y de los estudios del Concilio Mundial de Iglesias y el interés de estos concilios mundiales por formar parte de nuevo de la Iglesia Católica, lo ven como un símbolo social, un movimiento social, religioso social, ¿verdad? Que apoya a cierta clase política. Pero en verdad, esto se va a dar y va a haber un tiempo donde la iglesia, eh, al menos la iglesia nominal, esa iglesia católica, iglesia evangélica, que aparentemente representan la iglesia, van a buscar unir todas las iglesias a nivel del mundo, no solamente de América, de todo el mundo, porque solo va a surgir un solo representante de la iglesia que propugna y cree en Dios y en Jesucristo. Habrá otro representante de los musulmanes, otro representante de los budistas, otro de los sintoístas, y así, pero todos se van a unir y va a haber un momento en que se va a crear una iglesia universal. Una iglesia universal. Es parte del, del, del segundo manifiesto, el segundo manifiesto para crear un nuevo orden mundial sin la influencia de Dios, de crear una iglesia mundial. Y la Biblia sí presenta un falso profeta, que es el que va a representar todo el mundo religioso frente al mundo político y al mundo militar. Las tres grandes bestias que aparecen en Apocalipsis surgen de esos movimientos, pero básicamente del ecumenismo religioso. Por eso aquí, si ustedes leen lo que dice del el credo de los apóstoles, eh, no, los tres grandes credos ecuménicos de la iglesia primitiva, antes de dividirse, son de particular valor al revelar la sustancia de creencia en aquellos días. Estas tres declaraciones de creencia son el credo apostólico, el credo de los apóstoles, que dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su Hijo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Si uno analiza este credo, va a encontrar una cantidad de doctrinas, ¿verdad? Que algunas de estas doctrinas sí fueron objeto de discusiones no solamente en el concilio de Nicena o en el concilio de Constantinopla, y posteriormente en el año 430 en el concilio de Éfeso.
En cada uno de ellos se fue fortaleciendo cada uno de estos credos. Aquí tenemos el credo producto del concilio niceno. Dice, este credo fue formulado y adoptado en el primer concilio ecuménico, celebrado en Nicea de Bitinia durante el verano del año 325. Asistió un buen número de obispos, 318, según la tradición. Cuando habla de una tradición, está hablando de una iglesia católica. Aunque no todos, aunque no todos estaban de acuerdo. La herejía arriana estaba acicateando, por así decirlo, a la iglesia, amenazando aquello que era más querido que la vida misma, dirigidos por el gran Atanasio, quien durante toda su vida luchó contra esta insidiosa ola del mal. Entonces surge un credo para golpear la doctrina de Arrio. Ustedes la conocieron porque la vimos en historia. Esta doctrina que no, él proponía que de los libros que estaban hasta ese momento, que se consideraban canónicos, había que, había que deshacer 27, no, 17 libros, y solo quedarse con 10, que solo 10 libros eran canónicos, los demás no servían. Ya por último, Arrio decía que no existía el infierno, que Jesucristo no fue hijo de Dios, que no resucitó eh, corporalmente, que Jesucristo era el mismo Miguel, Arcángel Miguel. Y si ustedes escuchan la doctrina arriana y escuchan a un testigo de Jehová, ¿cuál sería la diferencia? Ninguna. No hay ninguna diferencia. Porque precisamente lo que hace Russell es que recoge esta doctrina, la recoge y la pone como una novedad. De una vez que muere Russell, Carlos Tasse viene también y la toma, este juez Rutherford, ¿verdad? Toma la doctrina y forma la Sociedad Torre de Vigía y ya establece su propia organización. Ahora tenemos el credo atanasiano. Este credo es de fecha posterior e incierta, posiblemente de la séptima centuria, o sea, el séptimo siglo. Nunca fue oficialmente adoptado por un concilio general, pero ha sido aceptado extensamente como una fuente válida de la fe cristiana. Ah, hay un credo más moderno. Déjeme ver si recuerdo el nombre de este credo. Nace en Inglaterra, pero es un credo parecido a estos, pero es un poquito más extenso. Para, quería dejarlo de tarea, pero ahorita se me fue el nombre de esta universidad antigua de Inglaterra. Ya me voy a acordar. Pero sí me gustaría que ustedes lo vieran, que lo analizaran, porque es importante leerlo
sobre todo porque estamos estudiando teología y la teología tiene que ver con observar y analizar los estudios de estas universidades y de estas personas que han tenido la oportunidad de profundizar, ¿verdad? De profundizar en las Sagradas Escrituras. Les voy a poner ahí quizás ahí les voy a mandar por este chat, este WhatsApp, el nombre para que me lo investiguen, para que lo escriban a mano, ¿verdad? Y ustedes me lo dan después. Les voy a dejar, ¿verdad? Pues no sé, ya la otra semana es de 24 y así vamos a seguir hasta el 31. Pero les voy a dejar un material, te lo voy a pegar ahorita cuando termine aquí, que ya tiene que ver con la amplitud del estudio de la introducción a la teología y el campo del estudio de la teología con sus diferentes clasificaciones para que ustedes ya vayan leyéndolo y cuando vengamos de regreso eh, podamos tener un breve repaso. Ah, ya me acordé. Es el credo de Westminster. Estaba pensando ver cómo me salía eso. El credo de Westminster es, o sea, o la confesión de Westminster. Westminster. Creo que se escribe Westminster. Tengo lecciones acumuladas, hermano, que las tengo aquí ya listas solo para dárselas a ustedes, pero no hemos podido, pero les voy a mandar ese material. Sí, es Confesión de Fe de Westminster. Minster. Así que les voy a rogar, ¿verdad? Que me hagan un extracto, no me lo voy a escribir todo, porque es todo un libro, ¿verdad? Es todo un libro, pero búsquenme lo más esencial, que quepa en menos de media página, porque así es bueno que ustedes lo lean y puedan ver que esta confesión lo que tiene, tiene bastante sustento, ¿verdad? Para poderla leer. Y aparte de esta confesión, porque les voy a dar puntos por esto, hermano. Les voy a dar puntos por esto. Si pueden localizarme otro, el Catecismo Menor de Martín Lutero. Así como lo tiene la hermana Melissa ahí, Confesión de Fe de Westminster, así, correcto. Y el Catecismo Menor de Martín Lutero. Ustedes van a salir más avanzados que otros grupos porque están investigando la mera carne de la teología. Esto para cuando regresemos, y yo les voy a poner ahí en el WhatsApp la lección número 3 para que ustedes vayan avanzando. Hermanos, ya se nos hizo tarde. Gracias por su paciencia y por su silencio, porque casi no hablan los hermanos. Pero oremos al Señor y oremos por Honduras, que ahorita está necesitando
de nuestra oración. No somos políticos, pero lo que ellos hacen nos afecta a todos nos afecta, ¿verdad? Amamos esta tierra, esta nación, queremos verla en otras condiciones y voy a rechazar todo lo que dicen otros pensadores, como Carlos Marx decía que cada nación tiene el gobierno que se merece, ¿verdad? Y Ulpiano decía a cada quien lo suyo, pero yo digo que Dios tiene el poder para cambiar todas las cosas y Dios puede cambiar todas las cosas. Es triste y no me quiero meter a política porque yo, ¿verdad? Tengo mis propios conceptos y no quiero contaminar la clase con eso. Pero sí podemos orar en el nombre de Jesús. Padre, te agradecemos en el nombre de Cristo. Gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad de darnos cuenta cuán profundo eres tú, Señor, cuán profunda es tu misericordia. Razón tenía el salmista cuando dice que tu misericordia es mejor que la vida. Mi Señor, en esta noche te rogamos una bendición especial para cada hermano, para su familia, para sus anhelos, que tú abras la ventana de los cielos y los bendigas, Señor. Pero también queremos rogarte, Padre Santo, por esta nación llamada Honduras. Hoy la ponemos en el hueco de tu mano. Hoy te suplicamos, Señor, que desbarates todo plan que ha nacido de las mismas entrañas del Averno, que tiene como intención destruir esta nación, entregarla. Padre Santo, no permitas que esta nación sea entregada a otra nación, ni de derecha ni de izquierda. Solamente si la vamos a entregar, que sea Cristo Jesús y no a los hombres, no a hombres corruptos, no a hombres que están dispuestos a mentir, a robar, a engañar para estar en el poder. Padre, toma el control. Dios mío, haz que esta nación sea transformada, sea bendecida, que esta nación, Padre Santo, esté bajo tu soberanía, que tu soberanía esté sobre Honduras, Señor, sobre sus fronteras íntegramente, Señor. Guárdanos del mal, protégenos, Señor. Nos negamos a creer que el enemigo va a tomar control de esa nación. Nos negamos, protestamos contra todo eso, como protestamos contra el pecado, contra contra la maldad política, la maldad social, la rechazamos en el nombre de Jesucristo y rogamos que tu palabra corra y sea glorificada en esta nación en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Dios me les bendiga, hermanos. Dios me les guarde y nos miramos hasta la próxima. Este miércoles no hay clases ni el otro porque son fechas bien complicadas y vamos a estar en el templo, ¿verdad? Tenemos celebración para el 24, miércoles 24 y el 31 también vamos a estar celebrando, vamos a estar orando por las peticiones y clamando a Dios, ¿verdad? Y dando la proclama del 2026, ya está lista, ya tenemos todo para el 31 de diciembre, dar esta proclama y que todos la abracemos con un ferviente gozo en el Señor. Que Dios me le guarde y cuídense, hermanos, cuídense, que Dios me les bendiga.
Amén. Bendiciones, hermano. Bendiciones, pastor. Muchas bendiciones. Buenas noches. Que me bendiga. Amén, pastor. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermano.